Qué bueno que es estar en la casa del Señor y qué bueno que es poder compartir lo bueno y lo agradable de su palabra, lo transformador, lo revelador y lo sanador que es su palabra para nuestras vidas, ¿sí? Quiero contarles sobre este mensaje porque hace meses atrás con el Ministerio de Adultos Mayores que se llama Tribu de Caleb, sé que hay muchas personas de la tribu de Caleb en este lugar, se hizo una jornada como una especie de retiro durante todo el día en un camping, ¿sí? De acá, de la ciudad. Realmente fue un tiempo muy lindo, muy hermoso. Ellos cocinaron, comieron, jugaron, de todo hicieron. Después llegamos nosotros y había un fogón y en el fogón, bueno, pudimos compartir alabanzas, pudimos compartir una palabra y realmente fue un tiempo muy gratificante. Cuando estábamos terminando la jornada, se acerca una de las hermanas del ministerio y me dice: pastor, por favor, puede orar por mí porque tengo que irme a Buenos Aires a operarme de la columna, ¿sí? No es la primera vez que me opero, es una cirugía súper complicada, pero estoy con muchas molestias, estoy con muchos dolores y realmente tengo mucho temor. Quiero que todo salga bien y necesito que Dios me acompañe. Por supuesto, claro que oro por Anselma, oro por su vida y oro por su recuperación. Pero esa situación de tener que operarse por segunda o tercera vez, creo que era, de una patología de la columna, me dejó pensando durante mucho tiempo y de hecho me dejó de alguna manera conectado a entender lo que pasa a una persona muchas veces en una cuestión como en un proceso médico. Bueno, para la gloria de Dios, Anselma hoy está caminando. De hecho, en el cierre de red ya estaba otra vez cantando, dándole gloria al Señor como lo sabe hacer muy bien y explotar ese don precioso que tiene. Y el hecho de pasar por un proceso quirúrgico muchas veces nos genera un montón de situaciones encontradas. Hoy escuchábamos el testimonio y decía: mirá, lo más probable es que vamos a tener que operar. Y en este sentido, justamente decía yo, qué importante es cuando espiritualmente Dios opera en nuestras vidas y en nuestros corazones. No solamente las cirugías tienen que ver con cuestiones médicas, sino también las cirugías que hace el Señor en nuestra vida tienen que ver con cuestiones del corazón. Entonces, entender de que Dios opera y usa un bisturí específico, podríamos decir, para cortar y para llegar al problema que es la bendita palabra de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso y deja descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y cuando hablaba y leía yo este verso de espada de dos filos, algo cortante, automáticamente yo pensaba en un bisturí. Por mi profesión y por el desarrollo de la práctica también de la medicina, en el caso mío veterinaria, uso mucho el bisturí, realizo muchas cirugías y créame que un bisturí es un artefacto y es un instrumental quirúrgico muy, pero muy afilado. Y yo decía, ¿qué hay más cortante? Que yo no conozco nada más cortante que un bisturí. Y justamente la palabra de Dios se viene a presentar como algo sumamente cortante que llega a dividir o llega de alguna manera a separar y dejar al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cómo hace esto? ¿Sí? ¿Quieren ponerme la imagen del bisturí para los que no lo conocen? ¿Cómo hace el Señor para dejar de alguna manera al descubierto nuestros pensamientos más íntimos? Lo que tiene que hacer muchas veces es cortar. Y pastor, ¿cómo es esto que Dios tiene que cortar? Dios muchas veces tiene que cortar todo lo que envuelve, todo lo que trata de alguna manera de proteger, todo lo que trata de alguna manera de guardar lo que está en nuestro corazón. Cuando más profundo suele ser el problema, muchas veces suele ser más difícil de quitarlo. Por eso lo profundo de la palabra de Dios
es que llega a situaciones, pensamientos, sentimientos, formas de pensar que muchas veces ni siquiera nosotros sabemos del por qué tenemos esos pensamientos, formas, actitudes y reacciones. Por eso es importante, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, dice la palabra de Dios en Hebreos. ¿Y quién conoce sus deseos más íntimos? Muchas veces, y no hablo de intimidad en cuanto a la cuestión sexual, estoy hablando de intimidad en cuanto a cuestiones personales. Estoy hablando de intimidad en cuanto a cuestiones muy, pero muy mías. ¿Quién conoce mis intenciones? ¿Quién sabe perfectamente del porqué de una palabra, de una actitud, de un gesto, de algo que sucede en mi vida? Y solamente lo conoce el Señor. Porque solamente el Señor tiene acceso y tiene la posibilidad de poder conocernos en la intimidad. Y saben que la intimidad es algo sumamente importante, porque en intimidad somos lo que somos. Porque en intimidad no existe nada que tape lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente pensamos. Por eso muchas veces en la familia, las personas que te conocen realmente son esas personas que viven con vos. Me tocó escuchar muchas veces en cuanto a que se le dice a una persona a otra, dice, pero qué bueno ese tu marido, qué atento. Y ella dice, ¿eso porque usted no vive con él? Dice, imagínese el testimonio que le da a la esposa, ¿sí? Che, tu esposa, qué mujer tan agradable. Eso porque vos no le viste en casa. Es como que en la intimidad, en el día a día, en los quehaceres hay o existe la posibilidad de mostrar quién realmente somos. Y como me hizo recordar esta cuestión de la cirugía y estas cuestiones quirúrgicas a mis estudios y a mis de alguna manera formación en cuanto a las prácticas quirúrgicas, y a ver que existen muchos tipos de cirugía. Existen muchos tipos de cirugía y le fui encontrando de alguna manera un paralelismo a lo que Dios hace con nuestra vida y a lo que Dios hace con nuestro corazón. Muchas veces como cristianos pedimos a Dios que sane. Como creyentes venimos a este lugar y pedimos a Dios que cambie, pedimos que restaure, pedimos que haga algo. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones no le presentamos una situación y no le dijimos, Señor, hace algo? Hacé algo con esto, hacé algo con aquello, obrá, operá, intervení, ¿sí? Y muchas veces en este sentido como respuesta estábamos esperando una caricia, pero tal vez nos encontramos con un bisturí. Diga conmigo, ay, ay, ay. No, digan buen ay, ay, ay. Esperamos una caricia, pero nos encontramos con un bisturí. Ay, me gustó, ¿sí? Todos son tan amigos del bisturí que no les impresiona. A mí me impresiona, yo tengo miedo de cortarme, ¿sí? Entonces, qué interesante es esto, porque muchas veces buscamos revelación, porque muchas veces buscamos entendimiento y nos vamos a las palabras y nos damos cuenta que nos encontramos con un bisturí. Hay cosas que debo dejar, se tienen que cortar y se tienen que sacar de mi vida. Hay cosas que se tienen que de alguna manera soltar. Pueden haber adherencias, pueden haber circunstancias que nos mantienen atados a diferentes situaciones que no nos permiten ser libres. Entonces vemos muchas veces a la luz de la palabra que lo que necesitamos es una intervención quirúrgica del corazón. Que lo que necesitamos en realidad es una cirugía al corazón para que cambie nuestra percepción, para que cambie nuestro pensamiento, para que cambie nuestra forma de ver las cosas y por sobre todas las cosas que intervenga Dios para que ese cambio sea profundo, para que ese cambio sea real y para que ese cambio se pueda sostener en el tiempo. Así como en la medicina existen varios tipos de cirugía, creo que Dios también interviene de forma diferente en nosotros, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Acuérdense que para preparar un paciente para cirugía hay características que se tienen que dar. Primero que nada, una cirugía no se realiza en cualquier lado. ¿Te sentí mal? Sí, acostate acá en la vereda, yo te opero. No funciona de esa manera, ¿se entiende? ¿Qué te duele? Vení, yo abro acá un rato. No, hay un ambiente que de alguna manera tiene que ser propicio y esa forma de preparar el ambiente tiene que ver con la contaminación que tiene el ambiente.
Si hay algo que complica a una cirugía es justamente las contaminaciones. Por eso se usa un instrumental estéril, por eso se esteriliza el lugar, se esteriliza la camilla. Por eso no puede haber contaminación en el lugar en donde a usted le van a operar del corazón. Y ¿saben qué es importante esto? Es importante porque usted no puede abrir su corazón en cualquier lugar. Usted no puede abrir su corazón a cualquier persona. ¿Cómo sabe usted si esa persona se lavó las manos o no se lavó las manos? En términos generales hablando. ¿Cómo sabe usted si realmente no está generando de alguna manera más enfermedad en vez de solución? Por eso el ambiente espiritual de la casa de Dios es un ambiente que es santo. Por eso el ambiente en donde Dios opera con su palabra y con su presencia permite que el enemigo no contamine nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora hay algo muy interesante también. Puede que este ambiente esté lleno de la presencia de Dios, pero cuando nos vamos afuera, circulamos o nos vinculamos en otros ambientes que pueden estar muy, pero muy llenos de contaminación. Si nosotros queremos ser intervenidos y de alguna manera cambiar nuestro corazón y que Dios opere en nuestra vida, no solamente tenemos que estar en el lugar adecuado, sino que tenemos que permanecer en el lugar adecuado para nuestra recuperación y para, por supuesto, la posterior cicatrización de esas heridas, ¿no? Ahora imagínense una persona recién operada y va y se va a ¿vieron que en el barrio hay esas canchas de tierra que los niños salen todos rojos después de jugar? ¿Sí? Qué lindo que era jugar en ese lugar. Un día como hoy, con un poquito de barro, esos son recuerdos de mi infancia en realidad. Pero imagínense un recién operado jugando en un lugar así. Se ensucia, se contamina, se infecta y el estado que tiene después de que, aunque la cirugía haya sido exitosa, es terrible, es calamitoso y digamos de alguna manera podría ser mortal. Saben que hay personas que tienen terror al quirófano. Hay personas que tienen miedo y terror y hasta fobia de ir al médico. Van a aguantar todo con tal de no ir al médico. Y pues, ¿tenés que ir al médico? No. Pero ¿y por qué no te fuiste? No, el médico pasó a ser, no sé, Satanás, ¿viste? El médico, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? También existen los otros extremos, que por todo quieren ir al médico. Es como, ¿qué voy a hacer hoy? Hace que me duela algo, para tener algo para hacer, ¿viste? Vamos a ir al médico. Y van de un especialista al otro y en los pasillos tienen gente para conversar, ¿vio? Hay gente y el médico dice, no tenés nada. Bueno, no importa, voy a venir igual la semana que viene. ¿Sí? Son los dos extremos, pero en líneas generales hay personas que evitan las cirugías. En líneas generales hay personas que quieren por todos los medios evadir esa situación de tener que ser intervenidos quirúrgicamente. Y déjeme decirle una cosa en este momento como pastor. En líneas generales hay personas que evitan por todos los medios que Dios intervenga quirúrgicamente en su corazón. Y van a buscar una forma, van a buscar otra, y van a buscar una excusa, y van a encontrar muchas veces inclusive paliativos a los síntomas que puede estar teniendo con tal de que Dios no trabaje profundamente en el corazón, con tal de no tener que pasar por procesos que sean transformadores, profundos, que muchas veces son dolorosos en nuestras vidas. Qué importante es que entendamos de que existen intervenciones de Dios en nuestra vida y no para todos son iguales. El trato de Dios es para cada uno de forma individual. La forma en que Dios opera en nuestra vida, en mi vida, no es la misma que la que opera en la otra persona. La forma en que Dios trabaja con mi esposa no es la misma que trabaja conmigo. Y vivimos juntos y comemos lo mismo, ¿sí? A veces no comemos lo mismo, ¿sí? ¿Dónde está la pastora? ¿Puedo? ¿No? ¿Puedo o no puedo? A veces la pastora hace unas dietas que yo no quiero comer su comida, le voy a ser sincero. Pero como no está, no se va a enterar de esto, ¿sí? Por el trato de Dios
muchas veces es diferente y no podemos pretender de que el mismo proceso que yo estoy pasando sea el proceso tuyo. Y no puedo pretender que lo mismo que Dios me dijo a mí, te tuvo que haber dicho a vos, porque es un trato individual. Las cirugías, según su finalidad, pueden ser curativas o pueden ser paliativas. La cirugía curativa que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que quiere hacer es extirpar el problema de raíz. Si el diagnóstico de esa hermana, Dios no lo hubiese sanado, lo que hubiesen hecho, hubiesen extirpado el órgano para que, sí, como diríamos en veterinaria, muerto el perro, terminó la rabia. Bueno, acá sin el órgano terminó el cáncer, iba a decir. Qué importante es esto. Dios quiere muchas veces sacar nuestro problema de raíz. ¿Sabe cuál es el problema de que Dios saque cosas de raíz? De que las raíces están incrustadas profundamente en nuestro ser. De que las raíces muchas veces están hasta en contacto con otras áreas de nuestra vida que nosotros ni siquiera conocíamos. De que este problema que podemos reconocer como algo que nos está pasando, que no es bueno, que no está bien, está muy entrelazado con otro que en realidad no queremos cambiar. Muy entrelazado, muy mezclado y muy atado a otras circunstancias que todavía no estamos dispuestos a sanar. Entonces nunca puede ser la intervención de Dios profunda y certera del todo porque nosotros no se lo permitimos. Y como en el temor de las personas para el quirófano, tratamos de evadir ese tipo de responsabilidad. Porque para ser sano interiormente, lo que necesitamos es valentía. ¿Y por qué valentía, pastor? Porque necesitamos volver muchas veces a esos procesos, porque necesitamos muchas veces masticar otra vez esos alimentos amargos, porque necesitamos muchas veces recordar esas situaciones que no nos fueron desagradables, que muchas veces consciente e inconscientemente tratamos de evadir para no volver a ese espacio, a ese recuerdo, a esa situación que posiblemente nos generó angustia o nos generó tristeza. ¿Sabe lo que quiere hacer Dios? Quiere sacar todo. Quiere sacar todo. Y no porque quiera sacar todo, quiere cortar de más. Es importante que entendamos de que las cirugías curativas del Señor lo que tratan de hacer es buscar los problemas de raíz. Cuando buscamos problemas de raíz, ¿saben que muchas veces nos damos cuenta que estamos entrelazados con una generación anterior? Y ahí entran los padres en esta historia. Y nos damos cuenta de que muchas cosas que hoy estamos padeciendo tienen que ver con los vínculos que hemos tenido con nuestros antepasados, con sus defectos, con sus errores, también con sus virtudes y con sus buenas intenciones. Qué importante es que sepamos que venimos de un contexto familiar y cuando queremos trabajar las cosas de raíz tenemos que ir a las raíces. ¿Vieron los árboles genealógicos que se hacen a veces en los encuentros familiares? ¿Quiénes están en las raíces? Los abuelos, los tataras, esos están en las raíces. Nosotros estamos medio por las ramitas a veces, ¿sí? La hojita. Buscar los problemas de raíz muchas veces tiene que ver con hablar con nuestros antepasados y ver cómo era su contexto. Buscar muchas veces los problemas de raíz tiene que ver de entender posiblemente qué es lo que ellos pasaron y por qué a través de esas circunstancias fueron o no fueron de determinada manera conmigo. ¿Sabe que el 80% de los problemas de sanidad interior que tienen las personas se da en una infancia, en una primera infancia? Y la pregunta siempre es, ¿y la infancia o las personas que son infantes, dónde pasan su infancia? En una casa, ¿no es cierto? Y en esa casa, ¿quiénes están haciéndose cargo de esos infantes? Los padres. Entonces el 80% de la sanidad o el 80% de la enfermedad tiene que ver con ese vínculo y con esas situaciones que se dan en casa. Qué gran tarea y qué gran responsabilidad es entender de que como padres somos responsables de la sanidad de nuestro hijo. Qué importante es saber de que según nuestra posición, nuestra actitud, nuestra forma y lo que estemos dispuestos a hacer por la próxima generación va a depender y va a estar siendo o estamos actuando como de una manera preventiva a un montón de problemas que pueden tener, que requieren cirugía y cirugía mayor. Ahora vamos a hablar de la cirugía mayor. Qué bueno es que sepamos que es más fácil prevenir este tipo de situaciones que tener que juntar pedacitos de adultos que fueron rotos en la niñez.
Ahora, qué importante es esto de que nosotros busquemos nuestra sanidad y busquemos también ser agentes de sanidad para nuestros hijos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 147:3, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él se presenta como nuestro sanador. Él se presenta como la persona que va a intervenir en lo profundo de nuestro corazón y va a vendar nuestras heridas. Ahora, muchas veces queremos maquillar las heridas. Muchas veces queremos ponerle una curita, ¿sí? Y en ese sentido, creer de que porque tiene la curita la herida no está, es un gran engaño. Creer de que porque la ropa te lo tapa no se va a ver es un gran engaño, porque duele igual, porque está igual. Creer que la sonrisa maquilla problemas de corazón es un gran engaño, porque cuando terminas de sonreír vuelve muchas veces ese pensamiento. Esa sensación, vuelve esa angustia y vuelve esa tristeza y estás igual que antes de sonreír. Sanar el pecado, la amargura, el orgullo, la culpa, necesitan cirugía curativa. Tenemos que ser sanos del orgullo. No podemos dejar de ser orgullosos por un tiempo nomás. Y mientras que estábamos en la escuela de líderes, yo no fui orgulloso. No, y ahora en estos 40 días vos sabés que yo no tuve ninguna actitud mala. Pero terminaron los 40 y volví a ser el mismo de antes. ¿Se dan cuenta que esta cuestión de la sanidad es una cuestión profunda? ¿Se dan cuenta de que este tipo de situaciones no se solucionan con pastillas mágicas? Porque eso también tiene la medicina. Muchas veces la persona va y dice, ¿será que hay una pastillita para...? Una pastilla. Yo tomo mi pastillita y estoy bien. Ahora, si hubiese una pastillita para el orgullo, si hubiese una pastillita para la culpa, si hubiese una pastillita para, no sé, el remordimiento, si hubiese una pastillita. Entender esto es importante porque nosotros no podemos vivir superficialmente, porque tarde o temprano la condición de nuestro corazón va a terminar afectando al resto de las personas. Hay cirugías que son paliativas. Se da una cirugía para continuar de alguna manera con un proceso. Y sabe que Dios acompaña también nuestros procesos. Qué importante es esto, saber de que Dios acompaña nuestros procesos. Usted no está solo. Usted no está solo en las buenas y no está solo en las malas con Dios. Porque Dios está siempre, se presenta de forma constante. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, dijo Jesús. Y eso es importante porque en ese proceso tenemos que saber de que no estamos solos. Y ya les hablé en prédicas anteriores de la importancia de la presencia de las personas en el proceso y una persona más importante que todas las que usted pueda tocar, palpar o verles todos los días. Y es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Hay personas que se sienten solas y están rodeados de gente. Y hay personas que pueden vivir solas, pero no se sienten solas. Están bien. Entonces, qué bueno es que sepamos que el Espíritu Santo viene a acompañar nuestros procesos. Si hay alguien que conoce de dolores, si hay alguien que conoce de situaciones, es justamente el Señor. Fíjense que Isaías 53 dice, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, dice la palabra de Dios cuando está hablando proféticamente de Jesucristo. ¿Le vamos a decir a Él lo que es el dolor? Y muchas veces las personas evaden las cirugías por miedo al dolor. No, yo no me voy a operar porque me va a doler. Porque el posoperatorio muchas veces consideran que es sumamente doloroso. Y yo quiero decirte una cuestión, si bien los procesos pueden ser dolorosos, quedarte con el problema es igual de doloroso o peor. Porque te vas a quedar con el problema y podés seguir teniendo eso a lo largo del tiempo. Existen cirugías, ¿saben qué? Que son diagnósticas, que se genera una intervención para poder descubrir cuál es el problema. ¿Y sabe que Dios hace también muchas veces esto? Cuando Dios revela algo, cuando a través de su Espíritu Santo nos muestra una situación para trabajar. Pastor, estaba orando por esto y me vino la presencia de la persona de mi mamá.
Y me acordé de que esto, que lo otro era. ¿Qué está pasando ahí? Hay una intervención divina en donde el Espíritu Santo te está mostrando y te está diciendo, acá, por acá tenemos que trabajar. Pastor, estuve orando, estuve ayunando en estos 40 días y ¿sabe lo que? Me acordé de una situación de cuando yo era chico que pasó tal cosa. Yo me había olvidado. ¿Cómo puede ser que yo no me acordaba de eso? Es el Espíritu Santo que está trayendo una situación. Te está mostrando el problema para que tengas un diagnóstico certero de por dónde empezar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conocen los pensamientos que me inquieta. Examíname. Podríamos decir, haceme como una especie de cirugía de exploratoria. Abrí interiormente mi ser y mostrame qué es lo que está mal. ¿Sabe lo que atenta contra este tipo de cirugías que Dios quiere hacer en nuestra vida? El orgullo. Porque el orgulloso nunca considera de que él o que ella están mal. Siempre para el orgulloso lo que están mal son los otros. Ustedes están mal, aquello está mal, este está mal. Todos los otros están equivocados, menos yo. Entonces, ¿yo cómo me voy a arrepentir del orgullo si para mí, orgulloso, no tengo ningún problema? Tenés que arrepentirte de tus pecados. ¿De qué pecado? No, pero hay cosas que uno tiene. No, yo no tengo esas cosas. Tenés que perdonarle a tus padres. No, yo no tengo que perdonarle a nadie. ¿Cómo una persona se arrepiente de algo que no considera que se tiene que arrepentir? ¿Cómo una persona reconoce de alguna manera que tiene un problema si nunca lo ve como un problema? El problema del problema, ¿me siguen hasta acá o es muy trabalengua ya? El problema de ese problema es que todos ven el problema, menos el que tiene el problema. ¿Sí? Dije muchas veces problema, ¿no? El problema del orgulloso es que todos se dan cuenta que es orgulloso, menos él. El problema del orgulloso es que todos sienten la consecuencia del orgulloso, menos él. Y encima el orgulloso considera que los demás tienen que adaptarse a su condición. Porque él no va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Porque no tiene nada de qué arrepentirse. No tiene nada por qué cambiar porque todo lo que hace el orgulloso para el orgulloso está bien. ¿Cómo voy a cambiar algo que está bien, pastor? ¿Cómo voy a cambiar una actitud que para mí es buena? ¿Cómo voy a renunciar a algo que para mí es perfecto? ¿Se entiende? Qué interesante el bloqueo, el candadito que existe en la vida del orgulloso. ¿Sabe que una cirugía diagnóstica o exploratoria muchas veces muestra eso? Y saben que en este sentido hay veces que este tipo de cirugía duelen un poquito. Ay, pastor, ¿no dijo que no? No, sí, duelen un poquito. ¿Sabe por qué duele? Porque cuando el Espíritu Santo permite mostrarle al orgulloso que era orgulloso, genera dolor. ¿Y cómo es ese dolor? Ese dolor se transforma en vergüenza. Ese dolor se transforma en culpa. Ese dolor muchas veces se transforma en remordimiento, en indignación. Es duro y doloroso para el orgulloso darse cuenta de que siempre fue orgulloso y nunca se dio cuenta. Y muchas veces va a decir, pero vos te dabas cuenta que yo era así. Sí, dice el al lado. ¿Y por qué no me decía nada? Si yo te decía, pero vos no me hacías caso. Qué interesante cuando eso pasa en la pareja, ¿no? Yo te dije, pero si vos no me dijiste, yo te dije. Vos no me dijiste, yo te dije. Y ahí empieza, que sí, que no, que sí, que no. Me vi ahí nomás. Qué importantes son las cirugías diagnósticas para que Dios muestre. Y también hay algo importante. Si nosotros queremos ser sanos, necesitamos saber sano de qué. Si nosotros necesitamos ser curados de qué. Si nosotros necesitamos orar y renunciar a algo, necesitamos renunciar a qué. ¿A qué? ¿Cómo se llama eso que tengo que renunciar? No conocemos muchas veces nuestros enemigos. ¿Y saben lo que pasa muchas veces también? Y los que entienden de medicina me dan la razón. La persona se va al médico y el médico le explica
explica algo y la persona no entiende. Y como la persona no entiende, no sabe de qué está enfermo. Entonces, ¿te fuiste al médico? Sí. ¿Qué te dijo? Tengo algo en el estómago. Es lo más técnico, profundo y médico que puedes saber. ¿Qué es? En el estómago. Capaz ni era el estómago, era el abdomen. Hay muchas cosas dentro del abdomen, ¿sí? El estómago. Entonces va y dice, para el estómago, le dice la vecina, cuando buscamos mal la cosa. Ese tenés que tomar tal cosa. Dice, ¿para eso? No. ¿Sabe qué tomó fulano para tal cosa? Este tenés que tomar. Ya son 2 yuyos que está tomando. Para un problema del estómago. Los médicos están, amén. Quiero que entendamos de que si nosotros no sabemos cuál es el diagnóstico que tenemos, no podemos orar específicamente. Esa hermana oraba y decía, cáncer de cuello de útero. Ahora tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una localización. Ahora yo oro específicamente. Entonces espiritualmente podemos decir, falta de perdón a mi madre. Ahora sé qué es lo que pasa y sé a quién no le estoy pudiendo perdonar. Pero si decimos, algo en la panza, o decir, y tengo que perdonar a alguien seguramente, es lo mismo. Las cirugías diagnósticas, Dios abre nuestro corazón y muestra el problema. Ahora, no siempre cuando muestra el problema y cuando se ve lo que pasa, es lindo lo que se ve. No siempre nos encontramos con un corazoncito así rosadito como el de las caricaturas, recortadito de cartulina roja. No, así nos encontramos con algo que no nos esperábamos. A veces en esas cirugías exploratorias del Señor muestra que al lado había algo que estaba peor o en peor condiciones que el órgano que en realidad estábamos buscando sanar. Ahora es importante que nosotros sepamos de que también según el tiempo las cirugías se pueden clasificar. Hay cirugías que son de urgencia. Necesita la intervención divina ahora. Porque si Dios no obra, no opera, la persona se muere. Y literalmente se muere. Porque la muerte espiritual es empezar a morir. Todavía respira, sí es cierto, pero está muerto espiritualmente. Y muchas veces si Dios no obra en el momento y en el preciso instante, la persona muere espiritualmente. Y cuando muere espiritualmente, créame que deja de sentir, deja de ver, deja de apreciar, deja de disfrutar. Nada, aparentemente nada, tiene sentido para la persona. Entonces imagínense como en esas especies de monitores cuando estamos y dice Dios, y tengo que intervenir, este se me va. Y viene Dios e irrumpe nuestras vidas. No es lo que más le gusta hacer, pero irrumpe nuestras vidas. Y muchas veces oramos y pedimos a Dios que cambie, que sane, que transforme, que lo haga ahora. Y el nivel de entrega, de dependencia, el nivel de necesidad que tenemos de esa intervención hace que sea la más certera, hace que sea la más precisa, hace que sea la más oportuna y hace que nosotros salgamos de ese lugar renovados. Señor, por favor, necesito que me sanes. Señor, no puedo más con esta situación. No es lo mismo clamar así que decir, bueno, Señor, gracias por los alimentos y bendice mi corazón. Imagínense el nivel de urgencia del que ora. Señor, gracias por esta hermosa lluvia. Y si hay algo por ahí malo en mi ser interior, sánalo. ¿Se dan cuenta que la urgencia en función de la necesidad es sumamente importante? Dice Hebreos 3:15. Dice, recuerden lo que dice, cuando oigan su voz no endurezcan el corazón. Y muchas veces la voz de Dios no se presenta como una especie de trueno, ¿sí? Como voz de trueno. Como algo que irrumpe de forma audible o que sacude una situación. Muchas veces la voz de Dios se escucha así. Pip, pip, pip,
pastor está quedando loco, ¿eh? Muchas veces la voz de Dios se escucha como algo que se va apagando. Muchas veces nuestra relación con Dios va teniendo de alguna manera las pulsaciones cada vez más bajas, que lo que antes parecía que era revelación pura ahora no tiene ningún tipo de sentido, que los lugares en donde estábamos en la presencia de Dios y no nos queríamos ir nunca más, cuesta venir, y el pip, pip, pip va siendo cada vez más espaciado y va siendo una pulsación cada vez más débil, al punto que llegamos a convencernos, y el enemigo ayuda en esto, a creer que no necesitamos de Dios. Al final me voy a la iglesia. ¿Para qué? Siempre lo mismo. Cantaron la canción otra vez lo mismo. Ahora venía la de la ofrenda, ahora va a decir el videíto. Y yo estoy acá escuchando al pastor Libuski. Tengamos cuidado en ese aspecto, porque cuanto menos escuchamos la voz de Dios, más rápido necesitamos su intervención. Porque cuanto más espaciados son los encuentros, lo que sentimos espirituales, es más urgente que necesitamos que Él venga, sacuda y rompa nuestras vidas. Cuando se van espaciando los pip, pip, ¿sabes lo que yo me imagino? El Señor con el desfibrilador así, poniéndole gel. En cualquier momento entro con este se me va a ir. Qué interesante, ¿no? Qué interesante es decir que parecería que esa calma, porque Dios no interviene, puede ser sinónimo de paz. No, es sinónimo de muerte. Cuando Dios no te está diciendo nada. Cuando no estás sintiendo delante de la presencia de Dios nada. Puede ser que nunca lo sentiste, pero si antes lo sentías y ahora no lo sentís, empezá a levantar la manito. Desfibrilador. ¿Sí? Tenga uno en su casa por las dudas. Tenga una Biblia a mano. Tenga una adoración puesta. Tenga una persona de fe, un líder, dijo el testimonio. ¿Sabe que los líderes son desfibriladores del corazón por excelencia? Porque muchas veces vienen y te dicen justo lo que vos no querés escuchar. Y te hace así el corazón. Yo te llamé para que me levante el ánimo y mira lo que te hace. Un choque al corazón. Cargando, dice el líder. ¡Bum! Te tira una palabra y te hace ver la estrella y decir, más vale que está así. Si hace 5 meses que no venía ahora, te hace así. Y tu corazón, taca, 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 taca. ¿Vieron cómo funciona o no? Qué interesante que hayan personas que sean portadores de desfibriladores en nuestra vida. Qué importante que hay personas que estén todo el tiempo velando por corazones que se están apagando. Por eso, bendiga a su líder. Bendiga a la persona que le manda el mensajito y le dice, hoy tenemos célula. ¿Vieron? No se olviden, no sean perezosos. Como todos los lunes, hoy hay célula. ¿Así o no, el líder? Y vos miráis, bendiga a esa persona, porque esa persona está siendo clave para que su corazón no se apague. Porque esa persona está siendo importante y trascendental, porque va a ser la primera atención médica que usted reciba de parte de Dios. Va a ser como la ambulancia, va a ser como el equipo de emergencia que va a venir con el desfibrilador. Sí, hay cirugías que son urgentes. Hay cirugías que de alguna manera necesitan la intervención de Dios ahora. Ahora, es difícil muchas veces medir esa urgencia de parte de Dios. ¿Cuándo será que necesito así una intervención de Dios? ¿Cuándo estoy tan mal como para empezar a ayunar? ¿Cuándo será que estoy tan triste como para pedir ayuda? Contésteme usted, piénselo. ¿Cómo medimos esto? No, mi nivel de tristeza está en 3.4. Si llega a 5, ahí voy a pedir ayuda. No es así. Nosotros necesitamos del Señor siempre. Necesitamos de su intervención siempre. Por eso podríamos decir de que nuestro corazón debería estar como en un monitoreo constante. ¿Saben que también hay cirugías que son programadas? Ahí va a estar que aburrido escucharlo. Usted habló de la cirugía. Cirugías programadas. Te dice, vamos a operarte y tenés turno para tal fecha.
Hay cosas que en su vida van a suceder. Y todas las cosas que sucedan no siempre nos son agradables emocionalmente hablando. Es una cirugía programada. Que nuestros hijos un día se vayan de nuestra casa quirúrgicamente es una extirpación. Duele, pero sabemos que va a pasar. Es una cirugía programada. ¿Qué usted puede hacer cuando tiene una cirugía programada? Prepararse para la cirugía. Tener tal fecha. Tener unos 5 años por ahí. Empezá a abrazarle más a tu esposa porque van a quedar solos. Bichito, mi amor. Qué rico. Empezá a practicar ya. ¿Sabemos? ¿Y qué vamos a decir? Señor, qué injusto. Hiciste que mis hijos crezcan, estudien, se reciban y se vayan a trabajar y sean exitosos. ¿Por qué, Señor? No, es una cirugía programada. La partida de nuestros seres queridos son cirugías programadas. Nosotros no vamos a estar. En algún momento no vamos a estar. Antes, después no vamos a estar. Son cirugías programadas. Ahora, tu palabra, dice la palabra de Dios, es lámpara que guía mis pies y una luz para mis caminos. Nosotros tenemos muchas veces cirugías menores, pequeñas intervenciones que van haciendo Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, pero necesitamos estar cerca del bisturí. Necesitamos estar cerca de la palabra para que cada decisión de nuestra vida sean pequeñas intervenciones que haga la palabra de Dios. Todos los días, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando decido, cuando hablo, cuando llamo, cuando pido, cuando vendo, cuando compro, todos los días necesitamos esa intervención. Hay cirugías que son mayores. Y una de las que más siempre a mí me llama la atención tiene que ver con el trasplante de corazón. Salen las noticias del trasplante de corazón. Trasplante de corazón, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Dice que una cirugía de trasplante de corazón puede durar entre 7 y 10 horas. Imagínese, si usted está sentado 45 minutos y ya me pone esa cara. Imagínese operar parado 7 horas. No es fácil. Y meses, años de recuperación hasta que de alguna manera sistémicamente ese corazón nuevo pueda responder. Ahora, qué importante es entender eso. El propósito de Dios en nuestras vidas es hacer un trasplante de corazón con nosotros. Nosotros necesitamos el corazón que a Él le agrade para poder disfrutar lo que Él nos propone, para poder vivir una vida que Él nos da como plenitud para vivir. Les daré en Ezequiel 36:25 un corazón nuevo, dice la palabra de Dios, y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Le quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Trasplante de corazón. Diga conmigo trasplante de corazón. Lo característico del trasplante de corazón es que es a pecho abierto. Y no debe ser agradable tener el pecho así abierto, ¿no? Como que, menos mal que hay anestesia, ¿no? Pero pensemos en este aspecto, que eso mismo es lo que quiere hacer el Señor con nuestra vida. Simplemente que nosotros le decimos, acá está mi pechito. Conmigo sí. Hacé lo que tenés que hacer, cirujano. Hacé lo que tenés que hacer. Pon el corazón que vos considerás que es para mi vida, el ideal. Transformá mi vida, transformá mi corazón. Y sabe que en este sentido muchas veces existe una gran controversia médica, porque la mayoría de la gente dice, no, yo no voy a ir con el médico nuevo porque no tiene experiencia. El otro dice, no, yo no voy a ir con el médico viejo porque ese ya es muy obsoleto. ¿Escucharon o no? ¿Vos con quién te atendés? Con fulano. Ah, muy nuevo. ¿Vos con quién te atendés? Con mengano. Ah, muy viejo. Lo importante es que tenga experiencia. Y quiero que me acompañen a Isaías 53, por favor. No estaban en los versículos que le pasé, pero Isaías 53 habla de alguien que realmente tiene mucha, pero mucha experiencia en lo que hace, en lo que dice. Creo que está en Isaías 53:3, cuando hace una descripción perfecta y hermosa
de lo que es el Señor Jesucristo. Fíjese si no va a tener experiencia alguien que fue despreciado, alguien que fue rechazado, hombre de dolores, dice, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. No puede operar nuestro corazón si nosotros nos ponemos de espalda. Podrá operar el pulmón, la columna, el coxis, pero el corazón tiene que estar de frente. Para que Dios opere en su vida tiene que haber sinceridad. Tenemos que estar de frente. Este es mi problema. Esto yo necesito que sanes. Así yo no puedo seguir viviendo. Examina mi corazón y si hay, saca las cosas que no tienen que estar. Fíjense, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que cargó. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Este es el profesional con mejor técnica y con mayor experiencia en trasplante del corazón. Esta es la persona que la tiene clara. ¿Y sabe lo que hace de un profesional médico que sea bueno? Que haga muchas veces lo mismo. ¿Sabe la cantidad de trasplante de corazón que ya hizo Cristo Jesús? ¿Sabe la cantidad de vidas que transformó ya el Señor? Incluyendo la mía. ¿Sabe la cantidad de veces que vio ese pecho abierto y dijo, ahora sí puedo ponerte un corazón que sea compatible genéticamente con tu vida? Porque nosotros no podemos tener el corazón de cualquiera. Por eso tenemos un ADN que viene del cielo. Y por eso lo que viene de Dios para nuestras vidas nos asienta bien. Y por eso lo que viene de parte de Dios sobre nuestra vida es lo propio, es lo que funciona, es lo que mejor se adapta. Y es lo que es más efectivo. Ahora, ¿saben qué? Hay cirugías que son abiertas. Hay otras cirugías, ¿saben qué? Que son laparoscópicas. ¿Escucharon hablar de la cirugía laparoscópica? Muchas veces nadie se entera que el laparoscópico se operó. Un agujerito chiquitito. Yo decía, Señor, ¿cómo es esto de la cirugía laparoscópica? ¿Qué tendrá que ver espiritualmente? ¿Y sabe lo que decía el Señor? Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre que todo lo ve, te recompensará. Hay cirugías que pasamos en la intimidad con Dios. Hay procesos, hay cosas que Dios está cortando, sacando y extirpando que se dan en la intimidad con Dios. Nadie se entera y nunca se van a enterar porque esa es mi relación con Dios. Nosotros necesitamos entrar en ese cuarto y necesitamos dejar que Él intervenga con paciencia y minuciosamente. Recuerde que Dios no corta de más. Dios no hace hemorragias que son innecesarias. No te va a sacar un órgano por otro. Las cirugías abiertas, ¿saben cómo son? Son esas personas que pasan procesos, no todo el mundo ve que está siendo procesado. Es abierto, expuesto. Todos sabemos que fulano está pasando por un proceso, todos lo ven. Y sabemos que el proceso es necesario. Sabemos que la situación es buena porque si Dios está detrás, va a hacer justamente que todas las cosas cooperen. Pero para terminar, tengo algo muy importante para decirle. Si bien es el Señor, es el mejor cirujano que existe y es un especialista en trasplante del corazón. Y de hecho eso que antes agobiaba, de hecho eso que antes de alguna manera generaba pesar o insuficiencia, con este nuevo corazón cambia totalmente la dinámica. Mauri, llamale a todos los músicos, por favor. Cambia totalmente la dinámica. Pero lo que el Señor no es cirujano plástico. Lo que el Señor no es cirujano plástico. Porque muchas veces consideramos que las intervenciones de Dios tienen que ser como una especie de retoquecito.
para cambiar un poquito, para estar un poquito mejor, simplemente a la apariencia. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Nunca busquemos o vengamos a la casa del Señor buscando una mejoría estética, una mejoría de afuera, algo que los otros por simplemente ver podrían disfrutar. Porque lo que realmente importa en nuestras vidas es el corazón. Primera de Samuel 16:7, pero el Señor le dijo al Samuel, no juzgue por su apariencia. ¿Qué es lo que Dios no quiere hacer? Dios no te quiere operar la apariencia. Dios no te quiere operar tu estatura, porque eso dice que yo lo rechazo. El Señor ve las cosas, no lo ve a la manera que tú la ves. La gente juzga las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El venir a la casa de Dios para que los otros vean que estás bien, ¿de qué te sirve? El venir a la casa de Dios para decir, mira qué bueno, Él viene todos los domingos a la mañana, Él está ahí, qué buen hombre, ¿no? El venir a la presencia de Dios para que en tu cara de alguna manera se vea algo que en realidad tu corazón no lo representa, ¿de qué te sirve? Y quiero decirte también algo, muchas cosas pasaron con las cirugías estéticas, salen las noticias. Dios quiera que ese nunca sea el caso suyo. De que usted venga simplemente para cambiar de cara. De que usted simplemente venga para aparentar algo que no es, para que los otros vean. Porque el Señor es el que conoce nuestro corazón. Si no es trasplante, no nos sirve. Si no es profundo, no tiene sentido. Si no es el todo de parte de Dios, ¿para qué queremos? No podemos hacer retoques simplemente en nuestra vida espiritual sin antes haber pasado por el trasplante del corazón. Hay personas que quieren cambiar su conducta, pero nunca quieren cambiar su carácter, su amargura. No quieren trabajar en lo profundo de su corazón. Quieren estar bien un tiempo. Hay personas que modifican a veces hábitos de esas conductas, pero nunca las intenciones del corazón. Y dice la palabra de Dios que Dios pesa las intenciones del corazón. ¿De qué le sirve a usted que yo actúe como bueno si no soy bueno? ¿De qué le sirve a usted que yo le hable con dulzura si las intenciones de mi corazón lo están maldiciendo? ¿A quién le sirve algo así? Como diciendo, ¿a quién le sirve que le falseen? ¿Saben qué? Nunca hagamos lo mismo para con el Señor. Al Señor no le sirve que pongamos una cara linda, bien maquilladito, así. Si sabe cómo es nuestra intención. Si conoce por sobre todas las cosas cuáles son las formas y con la intención que hacemos las cosas. Algo que es tan nuestro, para Él está tan visible y tan presente. Dice Mateo 23:26, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que después lo de afuera también sea limpio. Lo que Dios te está diciendo, vamos a trabajar primero con lo que no se ve. Vamos a trabajar primero con lo que está profundo. Vamos a trabajar primero con las cosas que parecen que nadie se da cuenta y después solo vas a cambiar tu apariencia. Porque dice que el corazón contento es el que hermosea el rostro, no el rostro lindo el que hermosea o contenta el corazón. Si el rostro lindo hermoseara el corazón, algunos tendrían un corazón hermoso y otros, el que entendió, entendió. Trabajemos primero con lo de adentro, vamos a limpiar adentro, vamos a trasplantar y vamos a empezar a hacer cosas nuevas. No venimos a pulir apariencias, no venimos a mejorar reputaciones y no venimos tampoco a sostener máscaras espirituales. ¿Qué espiritual fulano? ¿Qué espiritual fulano? El Señor es el que conoce nuestro corazón. El Señor es el que conoce nuestras luchas, el Señor es el que conoce nuestras cargas, el Señor es el que conoce nuestras imposibilidades. Los demás ven una apariencia. Y yo puedo tener apariencia de bondad, puedo tener apariencia de paz, puedo tener apariencia de buenas intenciones, pero mi corazón puede estar muy distante del Señor.
Tenga cuidado con las redes sociales que muestran apariencias de cosas perfectas en la vida de la gente. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¿Y el corazón? ¿Y el corazón? ¿Viste qué bonito? ¿Viste qué no, el corazón. Limpiemos lo de adentro y después obremos en lo de afuera. Por eso muchas veces este proceso duele. Por eso duele porque estoy hablando de adentro. Por eso duele porque estoy hablando de procesos profundos. Y por eso duele porque lo de adentro tarde o temprano se va a manifestar en lo de afuera. No le tenga miedo al quirófano de Dios. No le tenga más miedo a la cirugía. No le tenga más miedo a pasar por procesos dolorosos porque usted está en la mano del que más experiencia tiene. Y a mí siempre me gustó, de alguna manera, comparar la iglesia con un gran hospital. Y sabe que acá hay personas que vienen de urgencia, que necesitan esa intervención de Dios ahora, que si ahora muere. Hay otros que están en terapia intensiva. Están esperando que Dios obre. Y los líderes monitorean muchas veces el pip, pip, pip espiritual de los demás. Sí, están en terapia intensiva. Vos le mirás y no reacciona. Vos le pedí algo y no entiende. Están como inconscientes espiritualmente hablando, pero están en este lugar. El que tiene que estar en terapia y no está, ¿es lo mismo? No. Hay personas que ya están en sala común. Hay personas que ya de alguna manera hasta pueden recibir visitas. Hasta comen diferente. La comida del hospital es media fea, pero la de la iglesia es rica, ¿no? Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que de mí come no va a tener hambre nunca más. El que de mí bebe no va a tener sed nunca más. Hay otros que están casi dados de alta. De hecho, los veo con su suerito, pero caminando ya por ahí. Hola, Dios te bendiga. Vos, vení, vamos a hacer un discipulado. Andan con su suerito, ya caminan solo. Falta poquito. Y hay otros que están de alguna manera dados de alta, pero se quedan ahí ayudando a los demás. Se quedan ahí esperando dar una mano al que llega inconsciente. Esperando para atender y ponerle en la camilla al que llega sin poder moverse, con el corazón roto, con un infarto, con un ACV. Qué importante es que nos quedemos en este lugar, porque es un hospital y va a seguir viniendo gente. Y cada vez que vean a una persona, cada vez que vean a una persona llegar, véanse ustedes mismos como llegaron a las manos del cirujano. Véanse ustedes mismos. Como infartándose, como en un proceso doloroso, como en un proceso de vida o muerte. Y hubo personas que le abrazaron y unas personas que le dijeron, este es tu doctor. Este doctor se llama Jesucristo. Es especialista en corazón.